Una noche tormentosa, un tesoro desaparecido, y una nota escalofriante susurrando, el pasado no está enterrado. Dentro de Blackthorne Lodge, cada cara sonriente puede esconder un secreto peligroso. Pausa breve. ¿Estás listo para descubrirlo? Las ruedas del carruaje agitaban el lodo, que parecía decidido a reclamar tanto al vehículo como a sus pasajeros para los páramos empapados de Yorkshire. Tommy Beresford miró a través de la ventana rayada de lluvia hacia la silueta que se alzaba, Blackthorne Lodge, con sus torres góticas perforando el cielo oscurecido como dedos acusadores. Digo, tú pense, comentó a su esposa, que se sentaba a su lado ajustando el sombrero con determinación característica. Recuérdame de nuevo por qué aceptamos esta invitación. Los labios de tu pense, bautizada por la prudencia, aunque pocas veces se parecía a esa virtud, se curvaron en una mezcla de afecto y exasperación. Porque, querido Tommy, la carta de Lady Blackthorne mencionaba asuntos interesantes que requieren discreción. Y tú sabes perfectamente bien que nunca podemos resistir un misterio. Muy bien, Tommy cedió, aunque lanzó otra mirada dudosa a la imponente mansión frente a ellos. Un rayo iluminó la fachada de piedra, revelando intrincadas tallas que parecían retorcerse bajo la luz parpadeante. Aunque debo decir que la atmósfera es deliciosamente siniestra. Tu pense sonrió con satisfacción. Espero que ocurra algo correctamente misterioso. Ha estado demasiado tranquilo últimamente. El carruaje se detuvo bajo un pórtico cubierto, y casi de inmediato las pesadas puertas de roble se abrieron. Un hombre alto, de cabello plateado, surgió, acompañado por una mujer de porte regio, a pesar de su visible malestar por el clima. Lord Blackthorne, supongo, murmuró Tommy mientras ayudaba a tu pense a bajar del carruaje. El anfitrión se acercó con pasos medidos, su sonrisa educada, aunque distante. Señor y señora Beresford, bienvenidos a Blackthorne Lodge. Confío en que su viaje no haya sido demasiado arduo. Voz grave, observadora. Tommy notó que los ojos de Lord Blackthorne parecían albergar una inquietud perpetua, desviándose de tanto en tanto hacia las ventanas, como si temiera visitantes indeseados. En absoluto, respondió tu pense calurosamente, mientras su mirada aguda ya catalogaba detalles. La tormenta hace que todo sea bastante dramático, ¿no? Lady Blackthorne dio un paso adelante. Era una mujer hermosa, de unos 50 años, con cabello prematuramente plateado y líneas de preocupación que hablaban de problemas de larga data. Entren, antes de que atrapen la muerte. James se encargará de su equipaje. Como si sus palabras lo convocaran, apareció un mayordomo de unos 60 años, impecable en su porte, sugiriendo décadas de servicio en grandes casas. Tras él rondaba una mujer de gesto severo, vestida con atuendo de ama de llaves, y un joven lacayo cuya energía nerviosa parecía apenas contenida. James, la señora Hargrove y Oliver, presentó Lady Blackthorne. Ellos les asistirán en lo que necesiten. El saludo de James, aunque cortés, llevaba una tensión subterránea. La boca de la señora Hargrove estaba fijada en líneas de desaprobación perpetua, mientras Oliver parecía listo para saltar a la menor sombra. Al cruzar el umbral hacia el salón de entrada, los ojos de tu pense ya trabajaban con precisión detectivesca. El salón era imponente, techo abovedado, retratos de antepasados severos, y un reloj de pie cuyo péndulo vacilaba levemente, como si alguien hubiera alterado su mecanismo. ¡Qué hogar magnífico!, dijo en voz alta, mientras en silencio señalaba una ventana ligeramente abierta a pesar de la tormenta. Una delgada corriente de lluvia oscurecía la alfombra persa justo debajo. Además, un tenue olor a aceite se percibía en la base de la gran escalera, un detalle fuera de lugar en una casa tan cuidadosamente mantenida. Lord Blackthorne continuó cortésmente, pero su atención volvía una y otra vez a una vitrina cerrada sobre la chimenea. Los demás invitados llegarán en breve. ¿Otros invitados?, preguntó Tommy con cortesía. Sí. Una pequeña reunión, viejos amigos, familia. La voz de Lord Blackthorne se quebró levemente, como si esas relaciones fueran más complicadas de lo que las palabras sugerían. Mientras subían la escalera, tu pense se detuvo imperceptiblemente. Sobre una mesa cercana yacía un guante bordado, delicado, claramente no perteneciente a Lady Blackthorne, cuyas manos estaban descubiertas. Y todavía era demasiado temprano para que algún invitado hubiese llegado y partido. Oliver se adelantó nervioso para cargar las maletas. «Cuidado, muchacho», murmuró James con la firmeza de la experiencia. «Ruego disculpas, señor, señora», tartamudeó Oliver. «Pero la tormenta ha puesto a todos un poco tensos esta noche. Casas viejas como esta, rugen ferozmente con un clima así». «Eso es suficiente, Oliver»,
lo cortó la señora Hargrove con dureza. Nuestros invitados no necesitan escuchar sobre tablas crujientes. Tommy y Tuppence intercambiaron una mirada significativa. En su experiencia, los sirvientes solían poseer la visión más clara de la verdadera dinámica de una casa. Finalmente, Lord Blackthorne los condujo a una espaciosa habitación dominada por una cama con dosel y ventanas altas que se sacudían siniestramente en sus marcos. Espero que se sientan cómodos. La cena es a las 8, aunque pueden bajar antes si desean una copa. La biblioteca tiene un excelente fuego, y el salón siempre está disponible. Con un alivio apenas disimulado, el anfitrión se retiró. Bueno, preguntó Tommy apenas quedaron solos. Tuppence, ya examinando la habitación con atención, declaró con firmeza. Algo definitivamente está fuera de lugar. ¿Notaste cómo Lord Blackthorne no dejaba de mirar esa vitrina? Y ese guante abajo, demasiado fino para pertenecer a un sirviente. Sí, asintió Tommy. Toda la casa, incluso con la tormenta, tiene una atmósfera extraña. Como si todos esperaran que ocurriera algo. El trueno estalló sobre sus cabezas, y las luces parpadearon de manera inquietante. ¡Qué perfectamente atmosférico!, exclamó Tuppence con deleite. Creo que nos espera una noche muy interesante. Afuera, la tormenta rugía sin descanso, y Blackthorne Lodge se agazapaba contra los elementos como una gran bestia guardando sus secretos. Cualesquiera que fueran los misterios escondidos tras sus muros, Tommy y Tuppence Beresford ya formaban parte de la historia. Y como bien saben los lectores de novelas de misterio, las llegadas durante una tormenta rara vez conducen a fines de semana pacíficos en el campo. Pausa dramática. La tormenta aún no había terminado. En todo caso, el viento se había vuelto más feroz, sacudiendo las ventanas con una determinación creciente. ¿Listo para conocer a nuestros compañeros invitados?, preguntó Tommy a Tuppence, que estaba sujetando una serie de perlas con la eficiencia practicada de una mujer que había atravesado innumerables ocasiones sociales, muchas de las cuales resultaron mucho más agitadas de lo previsto. Más que lista, respondió ella, alisando su vestido de seda con serenidad. He estado escuchando las llegadas desde nuestra ventana, 3 carruajes hasta ahora. Y, a juzgar por los diversos tonos de voz que se extienden desde el salón, nos espera una colección bastante interesante de personalidades. Descendieron la escalera principal, señalando que James, el mayordomo, ahora se movía con una precisión aún mayor, como si la llegada de invitados adicionales hubiese aumentado su sentido del deber. El misterioso guante había desaparecido de la mesa de entrada, observó Tommy, aunque quedaba por verse si su propietario lo retiró o si fue obra del personal eficiente. En el salón, un alegre fuego crepitaba, arrojando enormes sombras danzantes sobre la piedra y envolviendo a la compañía reunida. Lord Blackthorne se encontraba cerca del manto, brandy en mano, mientras que Lady Blackthorne se movía con gracia entre sus invitados con el aire practicado de una anfitriona determinada a mantener la cortesía, a pesar de las tensiones subyacentes. «Ah, señor y señora Beresford», exclamó su anfitrión, con lo que parecía ser un alivio genuino. «Vengan y conozcan a todos». La primera introducción fue a un caballero distinguido, de quizás 55 años, cabello plateado y un porte cultivado que hablaba de una vida en círculos refinados. Sir Reginald Claremont, anunció Lord Blackthorne, uno de los comerciantes de arte más respetados de Londres. El apretón de manos de Sir Reginald fue firme, su sonrisa encantadora, pero Tommy notó de inmediato cómo sus ojos se movían constantemente, catalogando cada pintura, escultura y objeto decorativo a la vista. Incluso durante su breve conversación sobre el clima y las condiciones del viaje, la atención de Sir Reginald parecía dividida, su mirada regresaba repetidamente a las obras de arte que adornaban las paredes. «Magnífica colección», murmuró a Lord Blackthorne con un dejo de admiración. Ese Gainsborough, en particular, es bastante excepcional. La siguiente presentación fue la de la señora Penélope Whitby, una mujer de unos 40 años, afilada, cuyos ojos inteligentes no perdían detalle. «Escribo», explicó con modestia, aunque de un modo que sugería éxito considerable. Principalmente artículos sobre asuntos sociales, aunque también otros temas. Tuppence notó que la señora Whitby llevaba una pequeña cartera de cuero que protegía con celo. Varios cuadernos sobresalían de su bolso, una mujer claramente acostumbrada a estar preparada para cualquier desarrollo interesante. El tercer invitado resultó ser familia, Nigel Blackthorne, sobrino de Lord Blackthorne. El parecido familiar era mínimo y la calidez entre ambos, aún menor. «Tío», dijo con impaciencia apenas disimulada, «espero que este clima no nos atrape aquí indefinidamente. Tengo negocios urgentes en Londres».
Estoy seguro de que la tormenta pasará, respondió Lord Blackthorne con diplomacia, aunque Tommy atrapó un destello de irritación en sus ojos. El doctor Lionel Hawkes captó la atención por su apariencia excéntrica. Murmuraba para sí mismo mientras examinaba detalles arquitectónicos, parcialmente oculto tras un tapiz, comentó con entusiasmo. Esta colección, extraordinaria. Aunque me temo que esta casa no permitirá demasiada exploración. Intentó disfrazar su fascinación como simple cortesía, pero Tuppence ya había observado, al igual que su esposo, que varios invitados tocaban constantemente pequeños objetos personales. Sir Reginald su reloj de bolsillo, el señor Granger su billetera, la señora Bidby su cartera. Nervios, murmuró Tuppence a Tommy durante un momento a solas cerca del fuego. Todos están nerviosos por algo. Y nuestro amigo historiador mencionó áreas menos accesibles de la casa. Más bien sugerente, ¿no crees? Su confidencia fue interrumpida por la entrada de James, que se acercó a Lord Blackthorne con la compostura solemne de un hombre que trae noticias. Mi señor, dijo en voz baja, aunque todos pudieron escuchar en la súbita pausa de la sala, Cook desea saber si la cena debería retrasarse. La tormenta ha afectado a algunas de las preparaciones. No, respondió Lord Blackthorne demasiado rápido. Cenaremos según lo planeado. A las 7:30. Con eso, el ambiente se tensó. Los ojos se desviaban discretamente hacia una vitrina cerrada junto a la chimenea. El anfitrión, con un ademán, los condujo hacia la mesa. De pronto, James regresó con una bandeja de plata. Sobre ella, un sobre blanco, crujiente, descansaba a la vista de todos. El silencio cayó de inmediato. ¿Para mí? La sorpresa de Tuppence fue genuina. ¿Pero quién podría? Sin dirección de devolución, madame, explicó Oliver con nerviosismo, aunque su mirada a la cabecera de la mesa sugería que él mismo estaba desconcertado. Tommy observó atentamente el rostro de su esposa al aceptar la correspondencia. El papel era costoso, la caligrafía elegante, pero desconocida. Bueno, dijo Tuppence con franqueza, supongo que no queda más que ver qué desea decirme alguien. Abrió el sobre con un susurro de papel desgarrado. Dentro, una sola hoja. El mensaje, escrito en la misma caligrafía cuidadosa, rezaba. El pasado no está enterrado. Mire a los pasillos de Blackthorne, antes de que la tormenta se rompa. El silencio fue tan profundo que el viento, afuera, sonaba como un eco lejano. ¡Qué dramático!, observó la señora Bidby, con los instintos de reportera ya encendidos. Tuppence levantó la vista, se encontró con la mirada de Tommy, tras un leve asentimiento de él, leyó el mensaje en voz alta. El efecto fue inmediato. Lady Blackthorne dejó su taza contra el platillo con manos temblorosas. El rostro de Lord Blackthorne se oscureció entre la ira y la preocupación. El doctor Hawkes se inclinó con interés académico. Solo la señorita Fern permaneció serena, imperturbable. Tonterías absolutas, tronó Lord Blackthorne. Una pobre broma, sin duda. Estas viejas casas siempre inspiran rumores tontos y cuentos de fantasmas. Pero Tommy no lo miraba a él, sino a Sir Reginald. El comerciante de arte tenía su tenedor suspendido a medio camino hacia la boca, y cuando por fin lo bajó, su mano temblaba casi imperceptiblemente. Más aún, Tommy reconoció ciertos rasgos en la caligrafía del mensaje, florituras sorprendentemente similares a la firma de Sir Reginald, que había visto la noche anterior en el registro de invitados. Alguien conoce bien la casa, reflexionó el doctor en voz alta. El misterio de Blackthorne Lodge acababa de tomar un giro aún más inquietante. La referencia a los pasillos de Blackthorne sugiere familiaridad con la terminología arquitectónica. La mayoría de los visitantes simplemente dirían pasillos o pasajes. ¿Terminología arquitectónica? La voz de Nigel Blackthorne llevaba un borde afilado. ¿Qué tipo de terminología arquitectónica? El historiador ajustó sus gafas con entusiasmo académico. Bueno, los pasillos, en el contexto de la construcción medieval, a menudo se refieren específicamente a los pasajes de conexión entre las principales áreas de vida y los cuartos de servicio. No los grandes corredores utilizados por la familia y los invitados, sino los pasajes de trabajo usados por... Eso es suficiente de especulaciones, Lord Blackthorne interrumpió firmemente. Estoy seguro de que no es más que el intento equivocado de alguien de añadir misterio. Pero la expresión de su esposa sugería lo contrario. Lady Blackthorne se había vuelto pálida, y sus ojos tenían una cualidad casada que hablaba de un miedo genuino. El señor Granger intentó aligerar el estado de ánimo con jovialidad forzada.
Más bien como algo de uno de los artículos de la señora Whippy, Mysteries of the Yorkshire Dales, o algo así. Escribo sobre temas sociales, no sobre historias de sensación, respondió la señora Whitby con frialdad, aunque claramente había registrado cada detalle del intercambio para referencia futura. Tommy notó que varios invitados ahora evitaban el contacto visual directo, un patrón de comportamiento que a menudo indicaba conocimiento culpable. Sir Reginald había desarrollado una fascinación repentina con el patrón de su plato de porcelana, mientras que Nigel Blackthorne miraba fijamente las ventanas rayadas por la lluvia. Lo más curioso de todo fue la reacción de la señorita Fern. La botánica no había dicho nada, pero seguía mirando hacia la puerta como si esperara que alguien apareciera, o tal vez temiendo que así fuera. Espero, dijo Tuppence, agradablemente, que quien haya enviado este mensaje no se decepcione si no descifro su significado. La referencia a verdades ocultas es bastante vaga. ¿Verdades ocultas? La voz de Lady Blackthorne apenas era un susurro. La carta menciona que las busque, confirmó Tuppence, estudiando la reacción de su anfitriona con cuidado. Aunque me temo que no tengo la menor idea de qué tipo de verdades podrían estar ocultas en los pasillos. El doctor Aux se aclaró la garganta con importancia. En realidad, hay bastantes misterios arquitectónicos en una casa de esta edad. Agujeros de sacerdotes ocultos, pasajes escondidos entre pisos, cámaras olvidadas que fueron selladas durante renovaciones. Doctor Aux. El tono de Lord Blackthorne llevaba una advertencia inconfundible. Apenas creo que nuestros invitados necesiten una conferencia sobre técnicas de construcción medieval. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra oculta había provocado algo en varias caras alrededor de la mesa. ¿Reconocimiento, tal vez? ¿O memoria? Tommy decidió probar las aguas. Bastante fascinante, en realidad. ¿Ha descubierto alguna característica oculta en su investigación, Dr. Aux? Los ojos del historiador se iluminaron con fervor académico. Oh, de hecho, los planos que he estado estudiando sugieren varias posibilidades intrigantes. Por ejemplo, parece haber una discrepancia entre las dimensiones interiores de la biblioteca y su colocación en la pared exterior, lo cual podría indicar. Eso es suficiente. Lord Blackthorne lo cortó bruscamente. Estoy seguro de que todos tienen preocupaciones más apremiantes que las anomalías arquitectónicas. El desayuno concluyó en un silencio incómodo. Los invitados se levantaron con la eficiencia apresurada de quienes desean escapar de una situación tensa. Pero Tommy observó que varios permanecieron en los pasillos después, y las conversaciones en susurros se reanudaron tan pronto como creyeron no ser observados. Mientras él y Tuppence regresaban a su habitación, ella deslizó la misteriosa carta en su bolso con satisfacción. Bueno, preguntó Tommy, una vez que estuvieron solos con seguridad, ¿qué piensas? Alguien quiere desesperadamente que investiguemos esta casa, respondió ella pensativamente. La pregunta es si nos están advirtiendo de un peligro, o tratando de atraernos hacia él. ¿Y la letra? Tommy frunció el ceño. Tú también notaste la semejanza con la firma de Sir Reginald. Sí, aunque eso podría ser una mala dirección deliberada. Tommy se movió hacia la ventana, mirando la tormenta. De cualquier manera, parece que ahora estamos oficialmente involucrados en el misterio que contiene Blackthorne Lodge. De hecho, Tuppence asintió. Y, a juzgar por las reacciones en el desayuno, no somos los únicos que saben que hay secretos ocultos aquí. El trueno rodó sobre los páramos, y en algún lugar en las profundidades de la casa, una puerta se cerró con una finalidad inquietante. Por la noche, la tormenta se había convertido en un asalto constante e implacable, decidido a aislar a Blackthorne Lodge del mundo civilizado por completo. El comedor, sin embargo, presentaba una escena de elegancia obstinada. El cristal brillaba a la luz de las velas, la plata reflejaba las llamas danzantes, y la larga mesa de caoba ostentaba el peso de la mejor porcelana de Lady Blackthorne. Sin embargo, bajo esa superficie de hospitalidad, una tensión eléctrica crepitaba en el aire, como los relámpagos que iluminaban periódicamente las altas ventanas. Tommy ajustó su corbata blanca y examinó a la compañía reunida con el ojo entrenado de un hombre acostumbrado a leer las corrientes sociales. La misteriosa carta había arrojado una sombra sobre todo el hogar, y la cena prometía ser un ejercicio de inquietud colectiva disfrazada de conversación civilizada. Magnífica plata, observó Sir Reginald mientras tomaban asiento, aunque su aprecio parecía más profesional que estético. Sus dedos se demoraron sobre el candelabro más cercano, examinando sus sellos distintivos con experiencia evidente. Piezas familiares, en su mayoría, Lord Blackthorne respondió con orgullo rígido,
algunas que datan de hace 3 siglos. La señora Bidby se acomodó con la eficiencia de una mujer habituada a recopilar información en entornos sociales. Su bolso descansaba en su codo, lo suficientemente cerca, notó Tuppense, para extraer su cuaderno siempre presente si surgía la oportunidad. El primer plato transcurrió con el tipo de cortesía forzada que indicaba que todos pensaban en asuntos que no se atrevían a mencionar. El doctor Aux murmuraba apreciaciones sobre la sopa, mientras sus ojos seguían catalogando detalles arquitectónicos. La señorita Fern mantenía su compostura, aunque parecía inusualmente interesada en la disposición de varias piezas de servicio. Fue durante el pescado cuando ocurrió el primer incidente significativo de la noche. Sir Reginald, al alcanzar su copa de vino, de algún modo logró volcarla en dirección al doctor Aux. El chorro de claret apenas rozó al historiador, pero empapó su cuaderno, uno de los varios que llevaba siempre consigo. «Lo siento terriblemente», exclamó Sir Reginald, frotando la mancha con su servilleta. «Qué torpe de mi parte». Pero Tommy, observando con atención, se preguntó si aquel accidente había sido realmente involuntario. Los movimientos del comerciante de arte, tan precisos al examinar objetos valiosos, parecían sospechosamente descuidados cuando provocaban la destrucción de las notas de otro invitado. El doctor Aux aceptó las disculpas con buena disposición, aunque su expresión revelaba preocupación al revisar las páginas empapadas. «Sin daños permanentes, estoy seguro», murmuró. Sin embargo, cerró el cuaderno dañado con rapidez y apartó el resto de sus documentos para protegerlos. «¿Notas de investigación?», preguntó la señora Bidby, con simpatía profesional. «Observaciones arquitectónicas», el historiador confirmó vagamente. «Nada que no pueda ser reconstruido». Lady Blackthorne, mientras tanto, había desarrollado una extraña preocupación con el candelabro de plata. La misma pieza que Sir Reginald había admirado. Siguió mirándolo con el ceño fruncido, como si algo sobre su posicionamiento la preocupara profundamente. «¿Está todo bien, querida?», preguntó su esposo, en un intento de mantener la calma de la conversación. «El candelabro», respondió con incertidumbre. «¿No se colocó de manera diferente anoche?», podría haber jurado. Se quedó callada, claramente reacia a expresar sus preocupaciones con mayor precisión. Pero su angustia era evidente para cualquiera que prestara atención. La señorita Fern eligió ese momento para contribuir con su propia interrupción a la armonía de la noche. Al buscar el salero en la mesa, de alguna manera logró alterar un pequeño plato de cristal que contenía lo que parecían ser flores prensadas. «Muestras de mi colección botánica», explicó, disculpándose mientras Oliver se apresuraba a barrer los fragmentos dispersos. «Variedades raras de los jardines de la finca», agregó en voz baja, con un tono que revelaba más pesar del que admitía. Esperaba estudiarlas más. Tommy notó que el accidente había dispersado las muestras botánicas sobre la mesa de tal forma que su examen posterior resultaba prácticamente imposible. ¿Coincidencia o un contratiempo cuidadosamente orquestado? La tensión aumentó durante el curso de carne. Nigel Blackthorne, finalmente, dio voz a la irritación que se había estado acumulando durante toda la comida. «¿Realmente, primo Thomas?», dijo con desprecio apenas oculto al señor Granger. «Uno pensaría que un hombre en tus circunstancias mostraría más aprecio por la hospitalidad familiar». El rostro de Granger se tiñó de rojo, y su mano apretó con fuerza el tallo de su copa de vino. «No estoy seguro de lo que insinúas, Nigel». «¿No lo estás?», replicó Nigel con una sonrisa fría, sin rastro de calidez. «Qué refrescante encontrar una memoria tan selectiva». Lord Blackthorne intervino con firmeza antes de que el intercambio pudiera intensificarse más. Pero el daño ya estaba hecho. Los problemas financieros de Granger, hasta entonces ocultos, quedaban expuestos ante todos. Mientras tanto, los Tuppense habían estado llevando a cabo su propia investigación silenciosa. Entre las diversas interrupciones, había notado varios detalles curiosos que parecían formar un patrón inquietante. Había, por ejemplo, una leve mancha en la alfombra persa, justo debajo de la mesa del comedor. No provenía del vino derramado por Sir Reginald, sino de algo más oscuro y espeso. Lodo, tal vez, arrastrado desde el jardín a pesar de la tormenta. Más intrigante aún, el doctor Aux parecía excesivamente fascinado por las sombras que proyectaba la luz de las velas, su mirada volviendo una y otra vez hacia las esquinas y las puertas de la habitación. El cuaderno empapado de vino que había protegido con tanto celo contenía, antes del accidente, lo que parecían ser bocetos arquitectónicos. Ahora, sin embargo, el daño hacía imposible un examen detallado. Tommy, por su parte,
también había hecho un descubrimiento. Durante la distracción de Lady Blackthorne con el candelabro, notó que la mirada de Sir Reginald se desviaba repetidamente hacia el estudio, visible a través de las puertas entreabiertas del comedor. Más específicamente, hacia un gabinete cerrado, ubicado contra la pared lejana. El mueble en sí no parecía notable, madera oscura, líneas sencillas, pensado para guardar objetos, no para exhibirlos. Pero el interés obsesivo de Sir Reginald era innegable, volvía a él cada vez que pensaba que nadie lo observaba. A medida que avanzaba la noche, las corrientes subterráneas comenzaron a fusionarse en una atmósfera cercana a la hostilidad abierta. Las voces eran más afiladas, las risas más forzadas, y los silencios, demasiado largos, demasiado densos. Espero, comentó la señora Bidby durante el postre, que el clima de mañana permita explorar los jardines. Hay algo en quedar confinados en el interior que parece resaltar lo peor de las personas. Su observación atrajo una gama de reacciones, miradas culpables en algunos, defensivas en otros. Lady Blackthorne, sin embargo, mostró una ansiedad tan marcada que Tommy no pudo evitar preguntarse qué era lo que temía que se descubriera fuera de la seguridad de los muros de la casa. La señorita Fern sintió con gravedad. Los jardines aquí son bastante notables, una vez que uno sabe dónde mirar. Tantos rincones ocultos, caminos olvidados. Uno podría pasar días descubriendo todos sus secretos. La palabra secretos colgó en el aire como una acusación. Durante unos segundos, el único sonido fue el crepitar del fuego y el golpeteo incesante de la lluvia contra los ventanales. Quizás, doctor, dijo Aux finalmente, con voz grave, es mejor dejar algunos secretos sin perturbar. Pero sus ojos no miraban ni las ventanas ni el jardín, sino el gabinete cerrado en el estudio. El mismo que había captado la atención de Sir Reginald. Cuando los invitados se levantaron de la mesa, Tommy cruzó una mirada contupense a través de la luz parpadeante de las velas. Cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando en Blackthorne Lodge, las apuestas eran mucho más altas de lo que nadie quería admitir. Y los jugadores, cada vez más desesperados por proteger sus posiciones. La tormenta afuera, con el tiempo, pasaría. Pero la tempestad que se gestaba dentro de esos muros, no mostraba señales de amainar. El reloj del pasillo marcaba las 11:40 cuando un grito desgarrador quebró la tensa quietud de la mansión. Tommy se incorporó de un salto, alerta al instante, mientras a su lado Tupense ya alcanzaba su bata. La biblioteca, dijo con urgencia, afinando el oído hacia el origen del alarido. La voz de una mujer. Salieron de su habitación y se unieron a la corriente de invitados que, con velas y linternas apresuradas, convergían hacia la fuente de la perturbación. El doctor Aux llegó primero. Su cabello, siempre desordenado, parecía ahora aún más salvaje por la agitación. Se detuvo bruscamente en el umbral de la biblioteca. Dios mío, jadeó. Señorita Fern. La botánica estaba desplomada en un sillón de cuero, junto a la chimenea de piedra. Su rostro, pálido como el pergamino. Una mano presionaba su garganta, mientras la otra señalaba débilmente hacia la pared del fondo. El gabinete, susurró, con la compostura hecha añicos. Alguien, algo. Tommy atravesó la multitud y se acercó al mueble. El gabinete que había obsesionado a Sir Reginald estaba ahora abierto de par en par, su puerta de vidrio colgando torcida. En el interior, donde antes descansaban reliquias y curiosidades familiares, quedaban espacios vacíos que hablaban por sí solos. ¿Qué falta?, exigió Lord Blackthorne, llegando jadeante, con James tras él. Su rostro, demacrado, el de un hombre que veía confirmados sus peores temores. Lady Blackthorne apareció junto a su esposo. Su vestido de gala había sido sustituido apresuradamente por una bata. Con voz apenas audible, dijo: la caja Blackthorne se ha ido. Tommy, siempre atento, notó de inmediato más detalles inquietantes. Una de las altas ventanas estaba entreabierta. En otras circunstancias no habría sido extraño. Pero, con la tormenta desatada afuera, resultaba imposible pasarlo por alto. La lluvia había entrado por la abertura, dejando un charco en la alfombra persa y un rastro de huellas fangosas en el suelo de madera pulida. Más significativamente, una silla había sido volcada cerca de la ventana, y las marcas de desgaste en el piso sugirieron una lucha, o un movimiento apresurado de muebles pesados. Señorita Fern, dijo Tupense suavemente, arrodillándose junto a la mujer sacudida. ¿Puedes decirnos qué pasó? ¿Qué viste? La respiración de la botánica se había estabilizado un poco, aunque su mano aún temblaba. No podía dormir, comenzó con dificultad. La tormenta, ¿entiendes?
Y, bueno, pensé que tal vez un libro podría ayudar. Sé que a Lord Blackthorne no le importa que los invitados usen la biblioteca. Hizo una pausa, reuniendo valor antes de continuar. Acababa de seleccionar un volumen sobre hierbas medicinales cuando escuché sonidos desde el otro lado de la habitación. Al principio pensé que tal vez era James revisando las ventanas contra la tormenta, pero pronto me di cuenta de que los sonidos eran extraños, demasiado furtivos, demasiado cuidadosos. Tommy inclinó la cabeza, alentándola a seguir. Miré hacia arriba y vi una figura junto al gabinete. Ropa oscura, movimientos deliberados. Su voz vaciló, y Lady Blackthorne avanzó con preocupación materna. Tómate tu tiempo, querida. No pude ver la cara claramente, continuó la señorita Fern. La luz era demasiado pobre, y quien fuese parecía preparado para ello, todo en colores oscuros, incluso lo que parecían guantes. Pero cuando se dieron cuenta de que estaba allí, se movieron hacia la ventana con notable velocidad. ¿Dijeron algo?, preguntó la señora Whippy, con sus instintos periodísticos encendidos a pesar de las circunstancias. Había aparecido en la puerta con un práctico vestido de franela y una expresión de interés agudo. Nada, susurró Fern. Completo silencio. Eso lo hizo aún más desconcertante. Cuando pensé en gritar, ya habían llegado a la ventana. Y entonces, grité. Tommy había estado examinando la escena mientras ella hablaba. Las huellas fangosas cerca de la ventana eran lo bastante claras como para sugerir que alguien había entrado o salido por allí, aunque la lluvia ya comenzaba a difuminar los detalles. Más intrigante aún, descubrió un pequeño fragmento de tela oscura atrapado en el pestillo, como si alguien hubiera enganchado su ropa al subir. El material era fino, pero poco distintivo. Podría haber venido de cualquier prenda. La caja de Blackthorne, Sir Reginald rompió el silencio, su voz con una nota extraña. ¿Podría uno preguntar su significado? La expresión de Lord Blackthorne se oscureció. Una reliquia familiar. Bastante valiosa, tanto históricamente como de otro modo. La vacilación en su voz sugería que había más en la historia. Pero antes de que alguien pudiera indagar, Nigel Blackthorne irrumpió con impaciencia característica. ¿Qué es toda esta conmoción?, exigió, deteniéndose al tomar la escena. Buen Dios. Hemos sido robados. Su reacción parecía genuina, aunque Tommy notó que su atención fue directamente al gabinete abierto, en lugar de a la angustiada señorita Fern. Una prioridad curiosa para alguien preocupado por el hogar. El señor Granger apareció poco después, incómodo en su ropa de noche apresurada. Sus ojos vagaron nerviosos por la habitación, deteniéndose en las huellas fangosas con lo que pudo haber sido reconocimiento. Terrible asunto, murmuró. Terrible. Aunque supongo que, en un clima como este, con las carreteras imposibles, quien haya hecho esto aún debe estar en la finca. La observación provocó un escalofrío en el grupo, nada que ver con el aire helado que entraba por la ventana abierta. James, entretanto, había estado inspeccionando con método. El bloqueo no fue forzado, mi señor, informó con precisión profesional. Quien abrió el gabinete poseía habilidad considerable, o conocimiento de dónde se guardaba la llave. O sabía dónde encontrarla, añadió Lady Blackthorne en voz baja. Las implicaciones cayeron sobre el grupo como una manta sofocante. Si el ladrón conocía la llave, entonces el crimen lo había cometido alguien con acceso íntimo al hogar. Tommy buscó la mirada de Tuppence. Ella había estado observando las reacciones de todos y su leve asentimiento confirmó que había notado lo mismo. Creo, doctor, dijo Aux con inusual firmeza, que deberíamos examinar los terrenos de inmediato. Si alguien escapó por la ventana, puede haber rastros, a pesar del clima. Mientras se preparaban para salir a la tormenta, Tommy no pudo evitar pensar que las verdaderas pistas no estaban afuera, sino dentro de esas paredes, en las miradas nerviosas, las explicaciones rápidas, y el hecho curioso de que una botánica en busca de un libro hubiese elegido visitar la biblioteca cerca de medianoche, en medio de la peor tormenta de la memoria reciente. La caja de Blackthorne podía haberse perdido, pero el misterio que dejó atrás apenas comenzaba a desarrollarse. Con el amanecer llegó poca mejoría, ni en el clima ni en el estado de ánimo colectivo del hogar. La tormenta continuaba su implacable asalto sobre Blackthorne Lodge, mientras dentro, una atmósfera de sospecha mutua se asentaba sobre los invitados, como la niebla sobre los páramos de Yorkshire. Tommy se descubrió incapaz de concentrarse en su desayuno de quipes. Su mente volvía persistentemente a las inconsistencias de los sucesos de la noche anterior. El relato de la señorita Fern, aunque dramático, dejaba varias preguntas sin respuesta. Entre ellas,
su propia razón para buscar literatura botánica en lo más profundo de una noche tormentosa. Penny, por tus pensamientos, murmuró Tuppence, untando su tostada con precisión mecánica, mientras observaba al moderado conjunto reunido a su alrededor. Me preguntaba, respondió Tommy en voz baja, sobre la geografía de esta casa. El Dr. Aux mencionó pasajes secretos ayer, y el ladrón de anoche parecía, curiosamente, muy bien informado sobre el diseño del edificio. Los ojos de Tuppence se iluminaron con interés. ¿Estás pensando en llevar a cabo un poco de arquitectura? Blackthorne había partido hacia la aldea, aunque las carreteras seguían traicioneras por la tormenta. Mientras tanto, Lady Blackthorne se había retirado a su cama, víctima, según James, con diplomática discreción, de un agotamiento nervioso. Existen varios pasajes ocultos, señor, explicó el mayordomo con voz grave. Algunos conectan las salas principales con las cocinas y áreas de almacenamiento. Otros proporcionan acceso a distintos pisos. Y sí, todavía hay pasajes en uso. Algunos, señor, mientras que otros han sido sellados o olvidados con los años. Los planos originales, sin embargo, aún se guardan en la biblioteca. Hizo una pausa significativa. ¿Aunque qué? Lo animó Tuppence. Bueno, la doctora Aux los ha estado estudiando con detalle. Quizás ella podría ser más útil que un viejo sirviente para explicar las particularidades. Pero cuando fueron a buscar al historiador, hallaron su estudio vacío, salvo por los documentos esparcidos y el persistente aroma de tabaco de pipa. Es meticuloso, observó Tommy, hojeando el registro de Aux. La revista contenía documentación precisa de disputas y procedimientos legales que databan de varias generaciones. Una entrada, marcada con especial atención, detallaba un caso judicial del siglo XIX que involucraba la propiedad de varios artefactos familiares, incluido un ataúd enjollado de origen bizantino, tradicionalmente conocido como la caja de Blackthorne. Bastante más valiosa de lo que Lord Blackthorne sugirió, observó Tommy en tono pensativo, y, al parecer, con una historia complicada de propiedad. Su examen se vio interrumpido por un sonido suave, proveniente de detrás de los paneles de roble del estudio. Un sonido que podría haber sido pasos, pero que parecía originarse en las paredes mismas. ¿Escuchaste eso? Susurró Tuppence, con los ojos muy abiertos. Tommy asintió, moviéndose en silencio hacia la fuente del ruido. Linterna. Los paneles aquí son más antiguos que en las habitaciones principales, susurró. Oscuros por la edad, tallados con patrones intrincados, capaces de ocultar fácilmente irregularidades en la superficie de la pared. Pasando sus manos sobre los paneles de madera, descubrió lo que sus dedos confirmaban y sus ojos ya sospechaban. Una sección cedía ligeramente a la presión, revelando el borde de una apertura. Bien, murmuró con satisfacción. La puerta secreta, al abrirse completamente, reveló un corredor estrecho que desaparecía en la oscuridad. Armados con una antorcha eléctrica prestada por James, se aventuraron en la vía oculta. El pasaje era angosto, pero sólido, con muros de piedra que hablaban de la artesanía medieval. Conectaba no solo con otras habitaciones del mismo piso, sino también con una escalera empinada que ofrecía acceso a distintos niveles de la casa. Esto explica bastante, dijo Tuppence, mientras exploraban. Alguien familiarizado con aquellos pasajes podría moverse por la casa completamente inadvertido. Pronto, encontraron pruebas de uso reciente, marcas en el polvo, un leve olor a pasos humanos y, lo más revelador, cartas ocultas detrás de ladrillos sueltos en un tramo paralelo a la biblioteca. La correspondencia, iluminada bajo la luz temblorosa de la antorcha, resultó reveladora. Sobre las cartas estaban dirigidas a varios miembros del hogar, fechadas en el último año. Su contenido hablaba de dificultades financieras, rivalidades personales, e incluso intentos de chantaje. Fascinante, murmuró Tommy, examinando una carta en particular. Parece que alguien ha estado recopilando información sobre nuestros compañeros invitados, y también sobre nuestros anfitriones. Su exploración los llevó hasta un pasaje que conectaba el estudio directamente con los jardines de la finca, mediante una salida oculta en una antigua construcción ornamental. La puerta mostraba signos claros de uso reciente, lodo marcado en el umbral, a pesar de la tormenta. Por lo tanto, reflexionó Tommy, nuestro ladrón de medianoche pudo haber entrado o salido de la casa sin recurrir a las puertas o ventanas convencionales. La ventana abierta de la biblioteca, concluyó Tuppence, fue tan solo una distracción. Justo cuando se preparaban para regresar por los corredores ocultos, un obstáculo inesperado surgió, voces que se acercaban a través del pasaje principal. ¡Rápido!, susurró Tommy, guiando a Tuppence hacia un estrecho nicho.
A través de una grieta en la piedra, observaron. Una figura avanzaba sigilosamente con una pequeña linterna en mano. La persona se movía con familiaridad evidente, girando en cada recodo sin dudar. Tommy entrecerró los ojos. Observa, dijo en voz baja. No está explorando los pasajes, los conoce íntimamente. La pregunta es, ¿se trata de nuestro ladrón o de alguien que caza la misma presa que nosotros? A la mañana siguiente, bajo una pálida luz, los jardines revelaban las cicatrices dramáticas de la tormenta. Allí, cualquier rastro dejado por el misterioso intruso debía de ser claramente visible. Precisamente lo que estaba pensando, asintió Tommy. Aunque debemos movernos rápido, antes de que los demás huéspedes salgan y contaminen la evidencia. Hicieron una excusa a Lady Blackthorne, quien emergía de su retiro nervioso, pálida, aunque decidida a retomar cierta normalidad. Su presencia les dio el momento perfecto para investigar. En los jardines, hallaron nuevas pistas, las ventanas de la biblioteca mostraban signos de manipulación. Y en la tierra húmeda, alrededor de la fuente, se veían claros indicios de excavación reciente. Aunque el objeto enterrado o desenterrado ya no estaba, el suelo fangoso conservaba una huella perfecta de un guante, el mismo guante bordado que había aparecido misteriosamente y desaparecido de la mesa del salón de entrada. Nuestro ladrón es o bien descuidado, o supremamente confiado, reflexionó Tommy, estudiando la impresión del guante. Dejar una evidencia tan clara sugiere pánico, o un intento deliberado de despistarnos. Siguiendo un rastro oculto en la maleza, los llevó hasta el corazón del laberinto de setos. Dañado por la tormenta, varios tramos habían caído, revelando caminos ocultos. Y allí, entre las ruinas verdes, hicieron su descubrimiento más importante. Tommy. La voz de Tuppence llevaba una nota vibrante de emoción. Creo que hemos encontrado nuestra entrada secreta. Escondida tras lo que antes era un muro impenetrable de setos, se revelaba una puerta estrecha en una pared de jardín. Más de cerca, descubrieron que pertenecía a la fundación medieval original de la casa. La puerta, aunque vieja, estaba bien mantenida, con bisagras de hierro engrasadas recientemente. Esto debe conectarse al sistema de pasajes que exploramos ayer, dijo Tommy, probando el mecanismo. La puerta se abrió suavemente, revelando un corredor de piedra que conducía directamente a la red oculta de la casa. La evidencia alrededor era aún más concluyente, huellas recientes, un arbusto de espino con ramas rotas a la altura exacta de un cuerpo en movimiento, y, atrapado en las espinas, un fragmento de tela oscura. El mismo tejido encontrado en el pestillo de la biblioteca. Alguien ha estado usando esta ruta con regularidad, observó Tuppence. Y ha tenido cuidado de mantenerla fuera de miradas casuales. Tommy señaló las ramas partidas. No es obra de la tormenta. Son roturas frescas, a la altura justa de alguien que se movía con prisa en la oscuridad. En ese instante, voces se acercaron. A través del seto dañado vieron a varios invitados de la casa, que salían a inspeccionar los estragos de la tormenta. ¡Rápido!, murmuró Tommy, guiando a Tuppence hacia una zona más densa del follaje. Era mejor no revelar aún sus descubrimientos. Desde su escondite, observaron cómo el Dr. Aux y el Sr. Granger cruzaban el césped encharcado. Su conversación, claramente audible en el aire fresco de la mañana, resultó reveladora. Terrible daño, comentó el Dr. Aux, aunque su atención parecía fijarse en los lugares donde la tormenta había expuesto viejas estructuras del jardín. Algunas de estas construcciones antiguas necesitarán atención inmediata. De hecho, asintió Sir Reginald, aunque sus ojos permanecían clavados en la fuente, justo donde Tommy y Tuppence habían encontrado la huella del guante. Solo podemos esperar que nada de valor haya sido desplazado por el clima. La respuesta del señor Granger fue rápida, casi ansiosa. ¿Desplazado? ¿Qué tipo de cosas podrían ser desplazadas? La sonrisa del comerciante de arte era delgada. Oh, cualquier cantidad de cosas, mi querido compañero. Los jardines a menudo sirven como repositorios para artículos que requieren almacenamiento discreto. Tommy sintió las carpas de Tuppence a su lado. La implicación fue inconfundible, alguien había estado usando los jardines para ocultar evidencia. Y Sir Reginald no solo lo sabía, sino que parecía estar revisando si sus escondites habían sobrevivido a la tormenta. El Dr. Aux había vagado cerca de su escondite, su atención académica capturada por la puerta recién revelada. Fascinante, murmuró, aparentemente para sí mismo. No me había dado cuenta de que esta entrada todavía era accesible. ¿Lo sabías?, preguntó bruscamente el señor Granger. Oh, sí, está marcado en varios de los planes históricos.
parte de la estructura defensiva original, aunque se ha incorporado a las fases de construcción posteriores. Muy ingenioso, de verdad. Permite el movimiento entre la casa y los jardines sin usar las entradas principales. El interés de Sir Reginald fue inmediato e intenso. ¿Y este pasaje se conecta al interior de la casa? Ciertamente. Aunque uno necesitaría conocer las rutas adecuadas para navegar con éxito. El sistema de pasajes es bastante extenso, y algunas secciones se han sellado a lo largo de los años. Tommy intercambió una mirada significativa con Tup Pence. La revelación casual del Dr. Aux sugería que varias personas podían poseer conocimiento de los pasajes ocultos, un conocimiento que habría hecho el robo de la noche anterior considerablemente más fácil de lograr. Los tres hombres continuaron su circuito por los jardines. Pero Tommy notó que cada uno de ellos prestó especial atención a ubicaciones específicas, la fuente, la puerta oculta, y varios otros lugares donde el suelo mostraba signos de perturbaciones recientes. Todos están buscando algo, susurró Tup Pence, una vez que las voces se desvanecieron. O verificando que quede algo donde lo dejaron. La pregunta, respondió Tommy sombríamente, es si están buscando lo mismo, o si cada uno tiene sus propios secretos enterrados en estos jardines. Mientras se preparaban para regresar a la casa a través de la entrada oculta que habían descubierto, Tommy hizo una pausa. Había algo más. Un pequeño objeto de metal, empañado pero distintivo, revelado por la tormenta cerca de la base de la fuente. Era una llave. Antigua. Adornada. Y llevaba la cresta distintiva de la familia Blackthorne. Bueno, dijo, mostrándosela a Tup Pence. Parece que nuestra investigación se ha vuelto considerablemente más complicada. Los jardines habían arrojado sus secretos, pero Tommy sospechaba que cada respuesta encontrada solo conduciría a preguntas más peligrosas. Las sombras de la tarde se reunieron temprano alrededor de Blackthorne Lodge, como si la casa misma intentara cubrir sus secretos en la oscuridad prematura. Tommy se encontró inquieto después de la cena, incapaz de establecerse con un libro a pesar de la tranquilidad restaurada de la biblioteca. El robo de la caja de Blackthorne había arrojado una sombra sobre la casa que ni siquiera la conversación alegre, y un tanto forzada, de Lady Blackthorne había logrado disipar. Eran más de las 10 cuando decidió aventurarse abajo para una última inspección de la escena. Tup Pence se había retirado, alegando un dolor de cabeza, aunque Tommy sospechaba que, en realidad, estaba siguiendo sus propias investigaciones. El descanso de su esposa rara vez coincidía con el reposo verdadero. El salón estaba vacío. El fuego reducido a brasas brillantes proyectaba sombras cambiantes sobre la alfombra persa. Tommy estaba a punto de regresar a su habitación cuando las voces del estudio contiguo llamaron su atención. Voces bajas, claramente destinadas a pasar inadvertidas para el resto del hogar. Moviéndose con el sigilo que tan a menudo le había servido en sus aventuras, Tommy se colocó donde podía observar a los ocupantes a través de la puerta entreabierta. Lady Blackthorne y Sir Reginald estaban de pie ante la chimenea fría, su conversación intensa y urgente. «No puedes hablar en serio, Reginald», decía Lady Blackthorne, con la compostura rota, revelando angustia genuina. «La reputación de la familia, todo lo que hemos trabajado por preservar. Mi querida Ellen», la voz de Sir Reginald llevaba una nota de tranquila condescendencia. «Te preocupas innecesariamente. La situación es perfectamente manejable». ¿Manejable? La risa de Lady Blackthorne fue breve, sin humor. Con esa caja miserable desaparecida, y preguntas haciéndose en todas partes. Sabes perfectamente lo que muestran los registros de herencia. Si alguien examina los documentos legales demasiado de cerca, nadie examinará nada, interrumpió Sir Reginald, implacable. El robo fue obviamente obra de un extraño. Alguien que entró durante la tormenta. Estas cosas suceden en casas aisladas. Las autoridades no encontrarán nada sospechoso. El pulso de Tommy se aceleró. La conversación confirmaba capas de engaño que hasta ahora solo había sospechado. Pero los Beresfords, protestó Lady Blackthorne. Hacen preguntas incómodas, y la señora Beresford es demasiado observadora. Llegarán a la verdad, Reginald. Llegarán exactamente a la conclusión que necesitamos, respondió él con frialdad. El comerciante de arte se movió hacia la ventana, su silueta recortada contra los jardines iluminados por la luna. La caja tenía que desaparecer, Ellen. Lo sabes tan bien como yo. Solo las preguntas de proveniencia habrían bastado para destruirnos a ambos, si hubieran salido a la luz durante la evaluación oficial. Todavía creo que debió haber otra manera, dijo Lady Blackthorne débilmente.
Involucrar a invitados inocentes en nuestro engaño. ¿Inocentes? El tono de Reginald se endureció. Mira a tu alrededor. Tu sobrino Nigel está tan desesperado por su herencia que es capaz de cualquier locura. Esa mujer botánica hace demasiadas preguntas sobre la historia familiar. Incluso ese tedioso historiador escarba en registros que deberían permanecer intactos. Estamos rodeados de personas con sus propias agendas. Tommy absorbió cada palabra con creciente comprensión. El robo no había sido un crimen oportunista, sino un engaño cuidadosamente orquestado. Una cortina de humo destinada a borrar la evidencia de un escándalo más profundo. El acuerdo de seguro nos proporcionará los fondos que necesitamos, continuó Sir Reginald con frialdad. Y la cuestionable propiedad de ciertos artefactos quedará convenientemente oscurecida por las circunstancias del robo. ¿Y si alguien descubre la verdad? La voz de Lady Blackthorne era apenas un susurro. En ese momento, Tommy notó otra presencia en el corredor. La señora Bidby, de pie en las sombras, con un cuaderno apretado contra su pecho y el rostro marcado por una intensa concentración. Deberíamos hablar en privado, susurró ella una vez que ambos alcanzaron la seguridad del corredor principal. Tommy asintió, señalando hacia la biblioteca. El mismo lugar donde había comenzado, todo parecía un sitio apropiado para su conferencia clandestina. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó en voz baja, una vez dentro. Suficiente, respondió la señora Bidby sombríamente. Suficiente para comprender que todos hemos sido manipulados. Lady Blackthorne y Sir Reginald han orquestado este asunto, ¿verdad? El misterioso robo, la conveniente acusación contra la pobre señorita Fern, todo cuidadosamente planeado. Así parece, concedió Tommy, aunque su tono era cauteloso. Pero sospecho que la verdad completa es bastante más compleja. Sir Reginald habló de proveniencia y de seguros. Esto no es solo un asunto de dificultades financieras. La señora Bidby consultó sus notas con la eficiencia profesional. He estado investigando la historia de la familia desde que llegamos, dijo con firmeza. Hubo, sin duda, la culpa de ciertas piezas valiosas. Precisamente, intervino Tommy con seriedad. Todos hemos sido elegidos como testigos involuntarios, para dar credibilidad a su engaño. Cuando los estantes crearon una ala de al natural, se proyectó parcialmente desde la habitación principal. La figura se enderezó, aparentemente satisfecha con sus descubrimientos. Lady Blackthorne y Sir Reginald habían revelado la existencia de una conspiración, y esa satisfacción recordaba a la de un director que se prepara para orquestar una sinfonía particularmente compleja. Las revelaciones estaban por venir. Señores, Tommy comenzó, con una voz cargada de autoridad, la misma que le había servido bien en circunstancias más peligrosas. Creo que es el momento de que nos dirijamos a los curiosos eventos que han sucedido en Blackthorne Lodge. Lord Blackthorne se movió incómodo en su silla, mientras los nudillos de su esposa se volvían blancos al apretar el borde de la mesa. El robo de la caja de Blackthorne, prosiguió Tommy, parecía ser, al principio, el trabajo de un intruso oportunista que aprovechó la tormenta para violar la seguridad de la casa. La señora Bidby se inclinó con interés, su cuaderno discretamente preparado para el uso inmediato. Un golpeteo rítmico en la mesa reveló una mezcla de ansiedad e impaciencia entre los presentes. Sin embargo, continuó Tommy con gravedad, la verdad es que la caja nunca fue robada por un ladrón externo. Un murmullo recorrió la sala. Pero eso es imposible, exclamó Sir Reginald, tratando de mantener la compostura. Siéntese, Sir Reginald, ordenó Tommy, su voz cargada de autoridad inconfundible. Usted mismo orquestó la eliminación de la caja, para evitar preguntas embarazosas sobre su adquisición. Lady Blackthorne proporcionó el acceso y el conocimiento local, mientras usted aportaba la experiencia necesaria para deshacerse del artefacto discretamente. Eso es un ultraje, replicó Reginald, pero su voz temblaba. El plan requería testigos creíbles, añadió Tuppense con firmeza, y ahí entrábamos nosotros. El Dr. Aux, con su estudio de la arquitectura, fue el chivo expiatorio perfecto para los pasajes ocultos. Y la señorita Fern, su interés botánico justificaba su presencia en la biblioteca en el momento crucial. La señorita Fern habló por fin, su voz apenas audible. Me pidieron únicamente que verificara que la caja había sido tomada. Nada más. No tenía idea de que estuviera participando en un fraude de seguros, concluyó Tommy suavemente. Le dijeron que era necesario proteger la reputación de la familia, ¿verdad? La joven asintió miserablemente. Y los falsos indicios, añadió Tuppense, fueron sembrados con esmero,
los guantes fangosos del jardinero, la investigación del historiador, las tensiones personales entre los invitados, todo diseñado para confundir y desviar sospechas. Lord Blackthorne se desplomó en su silla, la dignidad hecha añicos. Ellen, susurró con desesperación. Dime que esto no es cierto. Pero las lágrimas de Lady Blackthorne ya eran la respuesta que él temía. La caja de Blackthorne, concluyó Tommy, se oculta aún en algún lugar de la finca, esperando ser recuperada una vez aprobado el acuerdo de seguro. Todo este robo fue un elaborado engaño, ideado para cubrir las dificultades financieras de la familia y la dudosa procedencia de su artefacto más valioso. El silencio cayó como un manto pesado sobre la sala. El desenmascaramiento estaba completo, pero las consecuencias apenas comenzaban. El amanecer llegó brillante sobre Blackthorne Lodge, como si la naturaleza intentara lavar las sombras que se habían reunido dentro de sus muros. Tommy se detuvo en la ventana del dormitorio, observando la niebla de la mañana surgir de los moros de Yorkshire, mientras reflexionaba sobre cómo, en pocas horas, todo había cambiado. Una gran transformación, observó Tuppence, uniéndose a él, mientras ajustaba su vestido de viaje. La atmósfera de sospecha de ayer ha dado paso, al fin, a un cierto alivio, al menos entre los inocentes. Desde la ventana, observaron el inicio del éxodo. La doctora Aux apilaba apresuradamente sus documentos. La señora Bidby embalaba sus cuadernos con la satisfacción de quien ha encontrado una historia de gran interés. Sospecho, comentó Tommy con una sonrisa seca, que el próximo artículo de la señora Bidby tratará sobre las presiones sociales que llevan a las personas respetables a medidas desesperadas. Sir Reginald, desenmascarado, había confesado el plan con detalle. La caja, como Tommy había deducido, se hallaba escondida en la antigua casa de hielo, protegida de los elementos y a salvo de miradas curiosas, hasta que pudiera ser recuperada. La participación de Lady Blackthorne, sin embargo, había nacido de la desesperación más que de la avaricia. Su familia, marcada por deudas generacionales, había llegado a un punto de quiebre. El temor de que la procedencia dudosa de varias piezas, incluido el ataúd bizantino, saliera a la luz, había sellado su destino. Pobre Ellen, murmuró Tuppence con un dejo de compasión. Obligada a estos extremos por las circunstancias. Aunque, debo decirlo, su elección de cómplice fue notablemente pobre. Sir Reginald había demostrado ser un hombre cuya reputación profesional enmascaró una relación flexible con las sutilezas legales. Su experiencia en la autenticación de arte lo había hecho invaluable para los coleccionistas que preferían no examinar sus adquisiciones demasiado de cerca, y la conspiración de Blackthorne había sido, simplemente, su última empresa en una ambigüedad rentable. Con gravedad, la revelación del robo en el escenario envió ondas de choque a través de los invitados inocentes restantes, aunque sus reacciones variaron considerablemente. Con firmeza, la señorita Fern, una vez que entendió cuán a fondo había sido manipulada, mostró un acero oculto bajo su gentileza botánica. Pausa breve, lo que sugería que Sir Reginald había subestimado seriamente su carácter. Su cooperación con las autoridades para recuperar el ataúd oculto había sido exhaustiva e intransigente. Con tono reflexivo, la reacción del señor Granger había sido más compleja. Su obvio alivio al quedar libre de sospechas se mezclaba con la amarga comprensión de que sus dificultades financieras eran ahora de conocimiento común entre la compañía reunida. Sin embargo, la oferta de Lord Blackthorne de asistencia legítima con las deudas de su primo había servido para restaurar parte de su dignidad. Con un matiz cálido, Nigel Blackthorne sorprendió a todos, incluido él mismo, al demostrar una preocupación genuina por la situación de su tío. Las tensiones familiares, que parecían tan pronunciadas durante su llegada, se disolvieron frente a la amenaza externa, revelando lazos de afecto que habían estado simplemente tensados por las circunstancias, y no cortados de raíz. Mientras tanto, el Dr. Aux se encontraba simultáneamente reivindicado y avergonzado por el resultado de la investigación. Su trabajo legítimo sobre la historia arquitectónica de la mansión lo había convertido en un accesorio involuntario del engaño, proporcionando tanto el conocimiento de los pasajes ocultos como la credibilidad académica que requerían los conspiradores. Su mortificación por haber sido utilizado tan completamente había sido casi tan dolorosa de presenciar como la propia culpa de los perpetradores. Espero, dijo Tommy, mientras se preparaban para partir, con un dejo de compasión en la voz, que las autoridades adopten una visión indulgente de las circunstancias. Si bien el engaño fue indudablemente criminal, la desesperación que lo motivó era comprensible. La constabularia, cuando finalmente llegó desde la aldea, mostró simpatía por la difícil situación de la familia. El arresto de Sir Reginald, sin embargo, fue inevitable.
su papel como arquitecto de la conspiración no dejaba espacio para mitigaciones. La cooperación de Lady Blackthorne, junto a su obvio remordimiento, influyó en la decisión de manejar su caso con discreción. Con tono seco y algo irónico, el representante de la compañía de seguros, un caballero agudo que llegó en el tren de la tarde, fue menos comprensivo, aunque finalmente pragmático. La recuperación del artefacto intacto y la voluntad de la familia de aceptar responsabilidad por el engaño evitaron el tipo de procedimientos legales prolongados que solo beneficiaban a los abogados. Cuando su carruaje fue traído para la partida, Tommy y Tuppence fueron recibidos con expresiones de gratitud, sinceras, aunque algo incómodas. El agradecimiento de Lord Blackthorne fue efusivo, teñido por el desconcierto de un hombre cuya comprensión de su propio hogar había sido alterada para siempre. No puedo expresar adecuadamente, dijo, estrechando la mano de Tommy con calidez genuina, lo agradecido que estoy por su intervención. Sin su investigación, este engaño podría haber continuado indefinidamente, creando dificultades aún mayores para todos los involucrados. La verdad, respondió Tuppence suavemente, con una leve sonrisa, tiene una manera de emerger, independientemente de nuestros esfuerzos. Nosotros solo ayudamos un poco. Con aire contemplativo, mientras el carruaje se alejaba de Blackthorne Lodge, Tommy reflexionó sobre la curiosa satisfacción que provenía de desentrañar los misterios humanos. El robo del ataúd bizantino estaba resuelto, los conspiradores expuestos y la justicia administrada con la misericordia apropiada. Y sin embargo, quedaban preguntas sobre la desesperación y las presiones sociales que podían llevar a personas decentes a tales extremos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Tuppence, acomodándose contra los cojines del transporte con evidente satisfacción. A Londres, creo, respondió Tommy, con un dejo de ironía, aunque sospecho que nuestra paz no durará mucho. Hay algo en el misterio que parece seguirnos donde quiera que vayamos. Más alegre, con chispa, más bien como un perro fiel, rió Tuppence, aunque considerablemente más peligroso, e infinitamente más interesante. Detrás de ellos, Blackthorne Lodge se desvanecía en la niebla de la mañana, con sus secretos revelados y sus sombras disipadas. La casa soportaría, como siempre lo hacían las casas, llevando en sus paredes el recuerdo de los acontecimientos recientes, mientras se preparaba para custodiar nuevos secretos y nuevas historias. Con tono lírico y final, los páramos de Yorkshire se extendían sin fin, hermosos y misteriosos bajo la luz de la mañana, guardando en silencio innumerables historias de pasión humana y de locura. Y así, Tommy y Tuppence Beresford concluían su última aventura, viajando hacia cualquier rompecabezas que esperara sus talentos particulares para desentrañar las complejidades de la naturaleza humana.